estamos viendo ahora es como para empezar un poquito a conocer el tema de presente simple. Como dice acá todo este coso de palabrerío que tiene acá, que esto es un brainstorming o lo que también se conoce como cloud. El brainstorming, pará porque si no la perra no va a parar de rascar y ya sale todo eso. No. Nos decía que es un brainstorming o cloud, se le llama como cloud. Brainstorming es, ¿cómo que se llama en castellano? Como una tormenta de ideas, se le dice, ¿no? Un brainstorm, cuando escribís muchas palabras para sacar ideas. O clouds, nubes, donde vos tenés muchas palabras y de ahí vas sacando palabras del tema. Entonces acá esto es todo acerca del presente simple. O sea que lo único que vamos a sacar de acá para hablar hoy va a ser el tema de los auxiliaries que usa el presente simple, que son esto, el do y el does. ¿Sí? Que este es un tema que pertenece al presente simple, habría que empezar por otra cosa, pero voy a empezar por esto porque es una de las cosas que está bueno empezar sabiendo antes de empezar con el presente simple, como para tener en claro cuál es su función. Bueno, estas dos palabras que tenemos acá, ¿sí? El do y el does, son dos palabras muy importantes que se usan en este tiempo verbal, que es el presente simple. El presente simple es un tiempo verbal que se usa para hablar de acciones repetidas en tu vida, en tus días, ¿no? Suponete que vos tenés que referirte a la acción repetida, como puede ser una rutina, como puede ser un hábito en tu vida. Vos lo que vas a usar es el presente simple para referirte a esto. Igual todavía no vamos a copiar la teoría ni nada porque yo lo tengo aparte la teoría, para después pasársela porque es importante que lo tengan y saber eso. El presente simple es un tiempo verbal que se usa para hablar de acciones repetidas en tu vida, como por ejemplo rutinas, hábitos, ¿no? Y la cantidad de veces que repetís una acción en tu vida, ¿no? Entonces, dentro del presente simple y dentro de todos los tiempos verbales, tenemos auxiliares que nos ayudan a reconocer, ¿sí? Las funciones de los auxiliares son ayudarnos a reconocer en qué tiempo verbal estamos hablando y nos ayudan en algunos casos, no en todos, porque en algunos se usa para los tres, pero en este caso solo se usa para hacer oraciones negativas e interrogativas. Vamos de nuevo. Auxiliares. ¿Cuál es la función dentro del tiempo verbal este que estamos por ver? Identificar en qué tiempo estamos, ¿no? Vos automáticamente ves una oración que tiene el auxiliar do o does y te estás dando cuenta ya automáticamente que estás hablando de presente simple. De hecho, Maite está viendo este tema ahora, me parece. Después, sirven para formar oraciones negativas. O sea que cuando vos tenés que negar, sí o sí tenés que usar un auxiliar, ¿sí? Y después sirve para hacer oraciones interrogativas. Esa es la función del do y does. Son auxiliares. Negativas e interrogativas. Bien. Y usando eso, ¿se usa el verbo to be también o no? No, en este caso no entra el verb to be. No entra el verb to be porque no quedaría en la oración. Si usás el verb to be no habría necesidad de usar los auxiliares. Así que ahora vamos a ver, vamos a comparar un ejemplo para ver qué es lo que decís vos, Sil. Dale. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo y vamos a tocar el tema que dijiste vos. El primer ejemplo que tenemos, voy a separar ahí un toque. A ver. Ahí está. El primer ejemplo que tenemos sería hacer una oración en el presente simple, que es la estructura más básica, que es la afirmativa. Sujeto, verbo y resto de oración. Y acá tenemos, mira qué fácil. Bobby eats bread. ¿Sí? Bobby come pan. Perdón, Beu. La primera es una oración afirmativa. Para escribir una oración afirmativa. O sea que yo lo que hago siempre es poner entre paréntesis un más, como para que se den cuenta que es afirmativa o positiva. Es muy llamado de esta manera positiva para que ustedes puedan asociar el símbolo más con el símbolo positivo. Y positivo significa afirmativo. No vamos a ponerle color porque si no se va a confundir con las otras. ¿Esto lo copiamos?
Yo se los voy a mandar si quieren a esta Ah, misma teoría. No les digo que lo copien porque van a perder tiempo. Mejor prestar atención y yo se los mando. De hecho, puedo compartir el archivo o puedo pasar así solamente el texto para que lo tengan desde ahí del grupo de difusión que tenemos. Bueno, sujeto, verbo, resto. El sujeto en este caso sería Bobby, quien lleva la acción. El verbo sería eat y el resto de la oración sería bread. Bobby eat bread. ¿Sí? Bobby come pan. Esta es la forma más sencilla de la estructura de una oración en el presente simple. ¿Sí? Y nos quedaría así. Usando el ejemplo que dijo Silvia con el verb to be, is, vamos a poner, is a teacher, por ejemplo. Bob is a teacher. ¿Estamos usando verb to be acá? sí. Sí, estamos usando el is como verb to be. Bien. Entonces, yo dije, ¿no? De hecho, acá estamos hablando en presente simple todavía, porque vos fíjate que el is es el verb to be conjugado en el presente simple, porque si vos cambiás el tiempo verbal y estaríamos en pasado, el verb to be cambia. Sí, lo vimos al comienzo. Bueno, después te doy una clase extra, pagame, obviamente. Ah, sí, claro. Bueno, esta sería la oración afirmativa, Silvia, de una oración en presente simple usando verb to be, ¿sí? Si yo quiero hacer esta oración negativa, no voy a tener necesidad de poner ningún auxiliar porque lo único que tengo que negar en este caso es el verb to be. ¿Ves? Entonces, lo único que tengo que agregar es el not. Yo tengo una clase muy buena. ¿Te acordás que una vez yo te mandé un video sobre las estructuras en el inglés? Sí. Hice otro video Ajá. sobre las estructuras, hice un cuadro sinóptico y podemos tocar ese tema que es bastante, que me parece que puede servir bastante después de ver el tiempo verbal. Y ver cómo siempre hay cosas que se respetan dentro de las estructuras en los tiempos verbales. En este caso, lo que podemos decir es que en una oración negativa, lo que nunca puede faltar es el auxiliar de negación, que es el not. No. El not siempre está en una oración negativa, acompañado o solo. Siempre acompañado. Puede ser de un auxiliar o del verb to be, ¿sí? O de un modal. En caso del futuro, el modal. Después, a veces puede ser el verb to be o a veces puede ser un auxiliar. ¿Vamos a tomar la leche? ¿Sí? Siempre tiene que estar el verb to be, siempre tiene que estar el not para negar. Voy a hacer la leche. Bueno, Si tomamos la leche, ¿sí? ahora, vamos ahora que ya tocamos el ejemplo, ya que vimos el ejemplo, vamos a usar otro ejemplo. Vamos a usar el mismo que está en la negativa. El de Bertrand. Bertrand watches TV. ¿Sí? Sería así. Acá el ejemplo dice Bertrand watches TV. Bertrand es el sujeto, watches es el verbo y TV es el resto de la oración, ¿no? El complemento de watch, el objeto directo de watches, que es lo que está viendo él. Si yo quiero usar el mismo ejemplo para hacerlo negativo, acá es donde entra el uso de los auxiliares que estuvimos viendo al comienzo. Yo les dije al comienzo que los auxiliaries se usan para identificar en qué tiempo verbal estamos y para hacer oraciones negativas e interrogativas. En este caso, como lo que tenemos que negar es la acción que está llevando a cabo Bertrand, lo que vamos a hacer es, como dice la estructura esta, dice el sujeto, ¿sí? Queda igual. Ahora tenemos que agregar el auxiliar, do o does, más el not, más el verbo, más el resto de oración. O sea que a la estructura que estaba acá, a esta estructura, lo que le vamos a agregar es un auxiliar y un not. ¿Sí? Y ahora vamos a ver de qué manera. Vamos a poner negativo, porque esta es la oración negativa. Vamos a poner el menos. Bueno, o sea que acá tenemos que pasar a hacer la misma oración, pero lo que tenemos que agregar es el auxiliar más el not. Tenemos dos auxiliares, el do y el does. Tenemos dos auxiliares, el do y el does. ¿Por qué tenemos dos auxiliares?
porque esto va a depender mucho del sujeto, del tipo de sujeto que tengamos, ¿sí? De la persona. Ujú. Bien, entonces, si yo en el sujeto estoy hablando de él, de ella o de esto, voy a usar el auxiliar das, ¿sí? Si yo en el sujeto estoy hablando de él, de ella o de esto, que es la tercera persona, ¿no? El auxiliar que voy a usar para negar es el das. ¿Me seguís, vale? Volvemos para atrás. Ahora, bien, pará. Vamos de nuevo. Pará, no te adelantes. Tenemos dos auxiliares, el do y el das, ¿sí? Es más fácil empezar por el das porque vos sabés que si el sujeto, ¿no? El que está llevando la acción en la oración, estás hablando de él, de ella o de esto, ¿no? Que el que sería el it, que es cuando vos te referís a lo que no sea una persona, un animal, un mueble, una ciudad, todo lo que no sea una persona, vas a usar el das, ¿sí? Para negar. Para todo el resto usás el do. Ahora, ¿cómo sé yo si estoy hablando de él, de ella o de esto en una oración? Ok, let's do the following. Let's check the following sentence. Vamos a ver la oración que sigue. Dice, Bertrand does not watch TV. Si yo estoy diciendo Bertrand, estoy usando un nombre personal, ¿no? Ahí tengo que saber si es el nombre de un hombre o una mujer. Bertrand es nombre de qué? De hombre. Entonces estoy hablando de quién? De Él. él. Bien, very good. Entonces en ese caso es lo que me ayuda a elegir a mí qué tipo de auxiliar voy a usar. En este caso voy a usar el das. ¿Por qué? Porque estoy hablando de él. Si estoy hablando de él es tercera persona. La regla dice que cuando el sujeto es de tercera persona tengo que usar el das. Para todo el resto, si no es tercera persona, para todo el resto uso tú. Así de Bien. sencillo. ¿Sí? Yo quiero hacerte una consulta, Dale. porque no recuerdo. ¿Viste que acá dice watches o algo de eso? Sí. ¿Por qué se le agrega la E y la S? ¿Por qué en negativo es watch? Buenísimo. Bueno, Recuerdo, pero no recuerdo la regla. O sea, sé que podemos... en negativo no se pone y en afirmativo sí, pero no recuerdo por qué. Bueno, podemos... yo te lo puedo explicar ahora rápidamente y después en la próxima clase podemos entrar más en detalle, ¿sí? Porque la regla es larga. Ah, Entonces, vamos a aplicar el mismo criterio que usamos recién, ¿sí? Acordate que en el caso de la tercera persona siempre ocurren casos muy especiales. Si vos tenés, yo lo enseño de esta manera, tengo la forma académica y la forma un poquito más informal para que vos los entiendas. Tenés, para que se cumpla esta regla se tienen que dar tres cosas. Tres cosas, acordate. Tres cosas se tienen que dar para que se cumpla esta regla. La de la ES que tiene el verbo, ¿no? Primero, tiene que ser esta regla solo sucede en presente simple. Esta regla solo sucede, o sea, solo ocurre en el presente simple. En ningún otro tiempo verbal sucede, sino solo en el presente simple, ¿ok? Primera cosa que se tiene que dar. Segundo, que se tiene que dar, la oración tiene que ser afirmativa, ¿sí? La oración tiene que ser afirmativa. Vos a simple vista decís, bueno, sí es una oración afirmativa, pero ponele que no identificás, no puedes identificar si es afirmativa. Hacelo por descarte. ¿Está negando? No, porque no tiene not. no, En ninguna parte tiene not. ¿Está preguntando? no tiene signo de No tiene pregunta. signo de pregunta, exactamente. Entonces, ahí yo ya me doy cuenta que es afirmativa. Listo, ya es la segunda cosa que se cumplió. Lo tercero que se tiene que dar en la oración es que sea de tercera persona, o sea, que esté hablando de él, de ella o de esto. En este caso, ¿de quién estoy hablando? De él. De él, bien. Ah, bien. Esas tres cosas, recién cuando esas tres cosas se cumplen en una sola oración, ahí la regla se cumple. Y lo que dice la regla es que al verbo le tengo que agregar una inflexión, que son estas dos letras que no cambian el significado de la palabra, sino que es una regla gramática. Lo único que hace es agregarle, porque es tercera persona. Qué pelotudez. Y afirmativo, sí, es una regla gramática re hincha pelota. Porque Bueno, pero vos decís, ¿no? Acá listo, ya está, ya la tengo. Bueno, pero después una vez que la regla se cumple, tenés que ver cómo termina el verbo. Si el verbo termina en CH, si el verbo termina en S, si termina en Y, si termina en X, si termina en vocal E, en vocal O en consonante.
Todo eso, igualmente, lo único que tenés que agregar es E de ES, S o IES. Pero eso es lo que vamos a revisar la semana que viene. Sí, está bien, bárbaro, bárbaro. ¿Sí? Entendí en general. La otra No, forma, no recordaba la tercera persona. Les molesta el tercero, ¿viste? sí. En realidad lo que incluye el número 3, porque viste que ellos son muy supersticiosos del 13, entonces capaz que la tercera persona también tiene que ver con eso, ¿viste? La otra forma que yo tengo de que lo recuerden para que no sea tan académico y sea más boludo de aprendérselo, es, ¿viste como le decían a Maite la regla de la Super S? Bueno, yo le digo la regla de desbloquear la regla a través de 3 misiones. Si vos cumplís, si las 3 misiones que las cumpliste, se desbloquea la regla. Entonces las 3 misiones serían presente simple, tercera persona, oración afirmativa, y cuando cumpliste las 3 misiones, se desbloquea la regla, ching, y aparece la S. ¿Sí? Bien. Ay, a ver, y ahora va. El presente simple me lo indica el verbo to be. To be. No, el presente simple te lo va, a simple vista, ¿cómo lo vas a identificar? Si es una oración afirmativa, lo vas a identificar a través del verbo, ¿sí? Que son verbos infinitivos, que son todos los verbos que pertenecen a la primera columna. De una, si vos ves una oración que tiene así esta regla, que dice watches, y le agregas ES, vos ahí nomás decís, claro, si esta regla solo se cumple en el presente simple, ¿no? Ahora, si es negativa, te das cuenta por el auxiliar. Recordá que Sin los duda. auxiliares te dicen en qué tiempo verbal estás. Bárbaro, sí, eso sí recuerdo. Porque cada tiempo verbal Igual tiene es su un auxiliar. poco más difícil entonces entender, si no comprendes la palabra, el Claro, afirmativo, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque para eso tenés que saber todos La los lista de verbos. verbos, Sí. claro. Porque te puede pasar que vos tengas el verbo watch, por ejemplo, que su pasado lo único que tenés que agregar es una ed. Entonces decís watched. Y ahí sí te das cuenta que estás hablando del pasado. Pero no todos los verbos Sí, llevan esa misma regla. Cuando entremos en el sí, sí. pasado simple, qué lindo quilombo ese también. No, A mí más o me menos, encanta pero explicarlo, sí, pero no sé si, viste, cómo le llega a los demás. Me encanta el drink, pasado simple. drunk, ese es. Claro, pero ese es el que usa la lista, ¿no? Las dos columnas, los verbos Ujú. regulares y irregulares. Ese me encanta a mí. Bueno, a ver, ahora vamos al ejemplo que había dicho hoy Silvia. Ahora tenemos, ¿no? ¿Seguimos en el presente simple? Sí, vamos a seguir en el presente simple. Tenemos la estructura esta que está acá. Recuerden que esto es una estructura. ¿Por qué? Porque la estructura me dice la forma ordenada en que las palabras van en una oración. Es una estructura. ¿A qué me refiero yo? Siempre doy el mismo ejemplo. Si yo te mando a hacer 50 cuadrados en una hoja y yo te digo, mira, todos los cuadrados se tienen que parecer. Vos no vas a ir a hacer a mano alzada, así a pulso, los 40 cuadrados. Vas a agarrar un molde y vas a hacer que los cuadrados sean siempre iguales, ¿no? Esto es lo mismo. La estructura lo que hace es eso. Ordenar las palabras dentro de una oración de la misma manera para que vos no te confundas y siempre las hagas bien. Eso es la función de la estructura. Por eso está ahí, ¿no? Lo primero que tenés que tener es el sujeto, luego el auxiliar, luego el not, el verbo y el resto de la oración. A veces como que es más difícil así, pero por lo menos vos, si te acordás de ese orden, sabés que siempre se va a cumplir de esa manera. Tenemos el mismo ejemplo de oración que el anterior, nada más que negado. Bertrand does not watch TV, ¿no? Lo que agregamos acá es el auxiliar más el not para negar la acción que él estaba llevando a cabo. Ahora lo que nosotros queremos negar, o sea, lo único que podemos negar es la acción, no podemos negar el sujeto. Yo no puedo decir does not Bertrand porque no puedo negar el sujeto, tengo que negar la acción, el verbo. Bien. Y ahora le voy a preguntar a Vale. Vale, la regla de la S que aprendimos recién, ¿no? ¿Cuáles eran las 3 cosas que se tenían que dar para que se cumplan? Tenía que ser afirmativa, Afirmativa, presente presente simple, y tercera persona. tercera persona. Bueno, tenemos tercera persona en Bertrand does not watch TV. Sí, ¿es presente simple? ¿Es afirmativa? No, negativa. No, es negativa. Entonces, cuando ya no se cumple una de las 3 cosas que se tienen que dar para la regla, ya no se le agrega ES. Entonces, el verbo watch queda en su forma
original, su forma pura, así como nació, como Diosito lo trajo al mundo. Queda watch, ¿sí? Sin la S. Por eso es que sucede esto de la regla. Ahora yo siento, Silvia, que te habrá aclarado la mente un montón. Decís, claro, ahora lo entiendo. Si yo lo vi tantas veces que Maite lo ve. Bueno, ahora el tema es recordarlo. El tema es Eso. mantenerlo, ¿sí? Mantenerlo. Yo la verdad que Todos los días me tendría que levantar y escribir una oración. insisto mucho con este tema. Insisto mucho con mis alumnos. Pero vamos a aplicarlo, la semana que viene vamos a aplicarlo y ya los voy a evaluar de una, así. Como este no es un curso tan riguroso como, o sea, es un curso riguroso, no como otros, ya los puedo evaluar. Yo ya si quiero tengo el poder para evaluarlos y humillarlos. Así que bien. Entonces, ahora nos queda. Justo cuando vos estabas bostezando yo puse la cámara y estoy grabando para mandarle a leer. Y vos saliste toda ahí, No está aburrida. toda bostezada. Nada, no pasa nada. Mira, Sil, yo No está aburrida, sino que... anoche me desvelé 1:30 de la mañana y no me pude dormir. Estoy despierto desde la 1:30. Bueno, Mati, es que ahora no se duerme esta nenita. Primero que tiene sueño súper livianito, igual cualquier día de las fiestas. No se puede dormir hasta las 6. Allá a las 4 No. Tiene jet lag. Sí, parece mañana, ¿viste? Llega un momento que le Pero se queda en la cama, ¿qué hace? se queda en la cama y le viene el celo. Yo te muero. Claro, Sé que no, que es pésimo para ella, pero no te queda otra, ¿no? Si no estarías al 100% despierta todo el día. Sí, despierto, tirada, dormida y desmayada. Con el cosito con el suero ahí para todos lados, como Tommy Jerry. Con los anteojos dibujados, los ojitos. En la clase así apoyada con los anteojos dibujados los ojos. Redurmiendo. Profe, no hay audio, nada. Una foto ahí como hacían los diputados. Bueno, bien, ya fuimos por la parte de los auxiliares. Bien, bastante bien. Arrancamos ahí con el uso de auxiliares. Para no irnos del tema, para retomar el tema de los auxiliares, ¿sí? Y dejar de lado la regla de la S, lo que tenemos es auxiliar, ¿sí? El uso del auxiliar cuando tenemos un sujeto de tercera persona. Entonces, vamos a volver. Acá estoy negando, ¿sí? Para negar, el not nunca puede ir solo. El not siempre tiene que estar acompañado del auxiliar, o del verb to be, o de un modal, ¿sí? Siempre para negar tiene que estar acompañado. No puede estar solo. Bueno. En este caso tenemos el does not y la forma de contracción. Recuerden que la contracción es cuando unimos dos palabras a través de una coma invertida o apóstrofe, como se dice en inglés, ¿no? Entonces unimos las dos palabras y el does not me queda doesn't, ¿sí? Es su forma de contracción. Significa exactamente lo mismo. ¿Por qué pusimos el does? Dijimos que la regla se aplica acá porque cuando yo hablo de él, de ella o de esto en una oración negativa, el auxiliar que voy a elegir va a ser el does. Para todo el resto uso do. En este caso tenemos Bertrand, estamos hablando de él, así que corresponde que use el does. Ya se me estaba haciendo un lío. Sí, porque lo que pasa es que enganchamos con la regla de la S y vos lo único que tenés que saber es que aparte de todo esto, a la tercera persona también le dicen el grupo de los discriminados. ¿Por qué? Porque siempre con ellos hay un caso especial. Nunca van a ser como los demás. Ellos siempre tienen un caso especial, la tercera persona. En este caso, cambia el auxiliar. Ahora ya tenemos la negativa. Ahora dijimos que una de las funciones, una de las funciones más que cumplía el auxiliar era para formar oraciones interrogativas, o sea, para escribir preguntas, ¿no? Básicamente. Para escribir las preguntas, lo único que tenemos que hacer es, fíjense que en las estructuras nosotros siempre venimos hablando del sujeto, verbo, sujeto auxiliar, siempre el sujeto al principio. Para hacer una pregunta, lo que yo tengo que hacer es cambiar ese orden, cambiar el orden
y lo que tengo que hacer es el sujeto que estaba al principio, ponerlo en segundo lugar y ahora primero va a venir el auxiliar. O sea que me queda, como tienen acá la estructura esta, 1, 2, 3, auxiliar primero, sujeto después, verbo, resto de oración, signo de pregunta siempre. Siempre pongan el signo de pregunta porque el signo de pregunta solo va al final. ¿Sí? Me parece muy práctico esto de que solo se use el signo de pregunta al final. Porque ya la misma estructura te está diciendo que es una pregunta. Estructura. Primero el auxiliar, y para eso yo tengo que saber qué tipo de auxiliares, ¿no? ¿Con qué voy a usar? ¿Con qué sujeto? Si va a ser el das o el do. Auxiliar, sujeto, verbo, restauración. La misma que veníamos haciendo recién, la de Bertrand, nos va a quedar así. Primero auxiliar, does Bertrand watch TV? Does Bertrand watch TV? Entonces, primero va el auxiliar, después va el sujeto y después el resto de la oración, que sería el verbo más el resto de la oración. ¿Ven cómo se usa el auxiliar ahí para preguntar? Nada del otro mundo. Lo vemos así, es como que va más o menos quedando. Bien, ¿cómo vamos con el uso de auxiliaries? ¿Quedó más o menos ahí, Sil? ¿Sí? ¿Bien? ¿Vale? Bien, bien. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a hacer unas practicancias. Acá tenemos una respuesta. ¿Does Bertrand watch TV? La respuesta es no. Bertrand does not watch TV. Acá tenemos una respuesta negativa por la pregunta y es una respuesta larga, formal y que está usando la misma información de la pregunta para responder, ¿no? Es formal, bastante formal, porque vos no, es como que yo te pregunte, ¿Maite está mirando la tele? No, Maite no está mirando la tele. No, vos decís no. No respondés todo. Esa es la respuesta formal. Después tenés la corta, ¿sí? Como la que está abajo, que dice no, he doesn't. Vos puedes decir la respuesta formal, no, Bertrand does not watch TV. O puedes decir no, he doesn't. ¿Sí? Las dos son aceptadas, son correctas, pero nada más que el he doesn't es más informal y en ciertos contextos no se usa. Más que nada en el contexto académico no se usa. Siempre que a vos te pidan, si no está detallado, te dicen que uses la formal. Ahora recién ¿Qué? puedo liberarme y entender que el do o el das no se traduce. No. Recién, ¿viste? Porque yo el año pasado estaba do, ¿qué significaba? Hacer. Hacer. Claro, entonces estaba en esa, ¿viste? Y quería meter el hacer. Hace milagros, duerme en clase y ay, bueno, por favor, y cómo me costaba. Yo un par de veces creo que cometí el error de explicar cuándo el do funciona como verbo y cuándo funciona como... Y los mataba a los pibes. Me dice, no, ahora no entiendo, profe. Sí. Pero, ¿qué pasa? A medida que vayamos viendo más tiempos verbales, vas a ver... acordate que acá el do, la función que tiene es ser auxiliar, claro, ¿no? sí, otra cosa. Auxiliar. Exacto, ahora entendí. Nunca entendía lo que era ser auxiliar. Claro, pero más adelante, cuando vayamos viendo otros tiempos verbales, hay auxiliares que sí tienen traducción. Ese es el tema. Ahora, por ahora vamos bien, vamos con el nivel más sencillo. Este es el más sencillo, pero a la vez es uno de los más importantes, porque de acá parte todo, ¿no? De acá, con estas estructuras que ustedes aprendan ahora, van a entender mucho más los tiempos verbales que siguen a continuación. Bueno, y acá tengo un par de ejemplos que me pasaron en la vida. Por ejemplo, que Milagros me contó ese día justo que se durmió en la clase de matemática y ahí nomás, pum, le prendí fuego y le dije, bueno, vamos a darle de ejemplo. ¿Does Milagros sleep in class? Entonces, tenemos la respuesta, no, she doesn't, respuesta cortita, no. O tenemos, no, Milagros does not sleep in class. ¿Sí? Tenemos la respuesta, ¿cómo sería? Si es por sí o por no, primero va acá, ¿no? El no o yes, ¿sí? Dependiendo de qué responda. Y después una oración normal, o afirmativa o negativa. Milagros, sujeto, más el auxiliar, más el verbo. Nos quedaría así. Bueno, se ríe. Se ahogó Matilda. ¿Quién se ahogó? ¿Matilda o Matilda. Matilda. Bueno,
Vamos con otro ejemplo. Fíjate cómo acá hasta ahora veníamos usando tercera persona, ¿no? En el primero estamos hablando de él, de Bertrand. En la segunda estamos hablando de ella, de Milagros. Pero ahora vamos a usar, van a ver cómo a veces cambia, ¿no? Cuando usamos dos nombres, si estamos hablando en plural, ya por más que sea nombre ya cambia, ¿no? Y usamos Juan and Natalia. Do Juan and Natalia cheat people? ¿Sí? Acá ya no estoy usando más el das porque ya dijimos que el das se usa solo para tercera persona, cuando hablo de él, de ella o de esto. ¿Sí? Y acá lo que estoy hablando es de ellos. ¿Sí? De ellos. Entonces, la pregunta es, ¿engañan personas? La respuesta hubiera sido que sí, pero bueno, justo ese día estaba haciendo respuestas negativas. Justo estábamos practicando con oraciones negativas. Es mi guía espiritual, Mati. ¿Y a dónde te está guiando? Ojo, Robert. Como, tu guía espiritual es como una lucecita de Navidad que se prende y apaga, se prende y apaga. En el Meraki, ¿no? Sí, Meraki. Ay, cada vez que veo esa palabra, porque veo que la usan un montón. Cada vez que veo Meraki. No sé qué es Meraki igual. No, yo yo tampoco, ni idea. Yo le compro los productos porque nos resultan buenos, ¿viste? ¿A quién? ¿Qué te enganchás? ¿Qué te enganchás, Maite? ¿A quién preguntas? Está enganchada. Mirá, mañana tenemos clase como Maite, así que ahí pregúntame lo que quieras. Bueno. Bueno, vamos con el último ejemplo ahí. Do, Juan, fíjense cómo cambió ya el auxiliar, porque ya no estamos usando más tercera persona, sino que estamos hablando, si yo hablo de dos personas, ya es plural, estoy hablando de they, estoy hablando de ellos, they. Entonces uso el do. No, Juan and Natalia do not cheat people, or no, they don't. Fíjense cómo acá reemplacé los dos por el pronombre they. ¿Ok? Y así nos quedaría. Acá ya tenía el ejercicio preparado para hacer. Completar las oraciones por sí o por no. ¿Sí? Does your sister buy milk? Vamos con la primera, a ver. ¿Sí? Vamos a responder la primera. A ver qué opinan ustedes. ¿La respondemos por yes o por no? Does your sister buy milk? Yes or no, vale? Yes. So, yes, espera. Yes, coma. ¿Cómo tengo que responder cuando te preguntan por your sister? Yo te estoy preguntando a vos. No, yo te estoy preguntando a vos. Does your sister buy milk? ¿Vos qué me tenés que decir? Yes. ¿Qué pronombre? Your no, porque si yo te estoy preguntando, ¿tu hermana compra leche? Sí, tu hermana compra. No. ¿Cómo sería la respuesta en inglés? No. No. Mi hermana compra. My sister. ¿Cómo va acá? Yo te estaba respondiendo. Tenías... Maldito baby. Empezaste... ¿Pero tenías apagado el micrófono? Sí. Escúchame. Tratala bien a ella, porque es tu alumna acá. Ay, cierto. Bueno, me saca. Bueno, acá. Bueno, Buy milk. ¿A quién? ¿Qué le falta a esta oración? inteligencia. ¿Qué le falta a esta oración? Miren bien. Se tendría que poner en rojo. El punto. Vamos a ponerle punto. Todavía le está faltando algo. Mira cómo se puso en azul. Sí. A ver, yes, muy bien, mi amor. Me hiciste buis o algo de eso. Ah, ahora sí. Buys. Porque ¿de quién estoy hablando si hablo de mi hermana? Sí, hablo de esa torranta de mi hermana, pero yo me refiero a la forma
My sister, ¿estoy hablando de quién? ¿De quién estoy hablando? ¿De él, de ella o de esto? ella. Y bueno, decímelo, de ella. Estoy hablando de ella. Entonces, tengo... ¿Estamos en presente simple? ¿Es tercera persona? ¿Es oración afirmativa? Bueno, entonces se cumple la regla. Hay que estar súper atento, ¿eh? Hay que estar súper atento. Bueno, corto acá la grabación.